gracias, Marina Taibo, y muchas gracias a la Brigada Cultural para Leer en Libertad, que siempre pues tiene esta consideración conmigo para invitarme a sus foros en estas ferias. Y naturalmente con muchísimo gusto de participar en una mesa con periodistas a quienes respeto, a quienes admiro mucho, como son Humberto Musacchio, José Reveles y bueno, pues el maestro Juan García, quien acabo de conocer, y que son ampliamente conocidos a partir de una producción periodística enorme, autores de numerosos libros y sin duda ejemplos a seguir en trayectorias impolutas. Los tres corresponden a una generación en la que hacer periodismo no era cosa fácil, con medios de comunicación sometidos al control gubernamental de manera oficial, de manera oficiosa, por la vía de la violencia en algunos casos, limitadas siempre las libertades acotadas de expresión y de información, y que sin embargo, en el caso de esos periodistas que nos acompañan el día de hoy, no se actualizó ese régimen censor ni la comodidad de la autocensura, de la recepción del dinero corruptor y de la cedencia de libertad. Por el contrario, en sus respectivas trincheras formaron parte de una generación que rompió el sistema de control gubernamental y los atavismos en las redacciones, ese oficialismo venenoso para el periodismo del que todavía mucho queda. Sería muy difícil referirme en esta presentación a sus respectivas trayectorias y dado el tema de esta mesa que hoy nos han convocado, creo que me concentraré brevemente en mencionar, pues seguramente ellos lo van a hacer a profundidad en unos momentos, respecto al periodismo del 68, cuya fecha emblemática, 2 de octubre, de la masacre, los dos atestiguaron, Musacchio como estudiante, Reveles ya como reportero de novedades. Y de esa época me voy a referir muy brevemente a los momentos que considero más vergonzosos. Uno es la carta al director del Heraldo, Gabriel Alarcón, a Gustavo Díaz Ordaz, donde no solo promete obediencia incondicional, donde le reafirma su acatamiento de la línea, comedidamente le pide que le siga dando línea y le confía o le recuerda ser artífice de la censura a una carta de apoyo a los estudiantes, al movimiento estudiantil de un grupo de redactores de distintos diarios. El 68 fue, como en ese caso, creo que uno de los momentos en los que el periodismo dejó los episodios más vergonzosos para esta profesión. Hay evidencias claras de la abyección, del agotamiento también de una práctica que en el reclamo estudiantil encontró la proclama precisa: prensa vendida. Fue el año de las marchas, también el año en el que los estudiantes quemaron periódicos como un acto no contra la libertad, sino en reclamo de esta. Y naturalmente, como muchas cosas en el 68, creo que los triunfos fueron mediatos, es decir, no a la distancia, visto así como un asunto histórico. El movimiento fue aplastado, la censura se impuso, a los pocos días ya todo el mundo estaba hablando de pues, las Olimpiadas y otras cosas, pero tiempo después seguía esta generación como la que hoy nos acompaña aquí, haciendo periodismo, recuperando pues numerosas situaciones de ese régimen autoritario hegemónico que pues todos conocemos. Entonces, quiero ya ceder la palabra, no sé quién de los tres pudiera iniciar, si gusta el maestro Juan. Maestro Musacchio.
Bueno, seguimos entonces con el maestro Humberto Musacchio. Creo que no necesita mayor presentación. Yo desde que tengo interés en los asuntos de la cosa pública, pues lo he seguido tanto como a Miguel Ángel Granados Chapa. Conozco algunos de sus libros y estoy cierto de que en la universalidad de su formación, sus vastos conocimientos de historia y sus experiencias personales, pues lo han convertido en una de las voces más autorizadas, no solo para hablar de un tema histórico como el de esta mesa, sino también para hablar del periodismo mexicano todo. De hecho, yo nunca me canso de decir que su libro Historia Crítica del Periodismo en México debería ser el libro de la bibliografía en las escuelas de periodismo, que luego tienen ahí unos mamotretos ya verdaderamente obsoletos, en tanto el libro del maestro Musacchio pues es una maravilla que nos permite ver justamente pues este tema en algunos de sus capítulos que estamos viendo. El maestro Musacchio, pues con el gusto. Gracias, no voy a caber ni por esa puerta de lo ancho que me siento. Yo voy a leerles voy a dar lectura a algunas citas que ilustran muy bien lo que era la prensa en 68. 2 años antes, en 1966, José Pagés Hiergo, director fundador de la revista Siempre, apadrinó a un grupo de estudiantes y ahí les dijo: me pregunto qué ejemplo valedero puedo invocar y qué enseñanzas elevadas podría dictar cuando ni las manos ni las conciencias de mi generación están limpias, porque hemos doblado las espaldas y hemos hincado las rodillas ante el altar donde presiden los signos más reverenciados de nuestro tiempo, allí donde el poder y el dinero se levantaron en símbolo para ocupar el lugar de Jesucristo, porque hemos claudicado de la dignidad en beneficio de satisfacciones primitivas y porque nos hemos hecho insensibles al dolor del pueblo en cuyo nombre pretendemos ejercitar un derecho del que no somos dignos del todo. Oscilamos entre el halago abyecto y la censura irresponsable. Eso decía José Pagés Hiergo. Jacobo Zabludovsky, que en aquel año dirigía un noticiero de televisión, cuenta que llegaba la petición, la orden para influir en determinadas informaciones, para deformarlas, pues. Y para ilustrar los extremos a los que llegaba la paranoia de Díaz Ordaz y la injerencia oficial, Zabludovsky decía en un escrito que este presidente le reclamó telefónicamente que el 3 de octubre, Zabludovsky creo que dirigía entonces un noticiero matutino, apareciera ante las cámaras de luto. Así le dijo Díaz Ordaz, que había aparecido de luto. En realidad, Zabludovsky apareció con una corbata negra, porque siempre usó corbata negra, no de ningún otro color. Era la paranoia de Díaz Ordaz. En pleno movimiento de 68, en los inicios, diré yo, en los primeros días, Carlos Monsiváis escribió: pocas veces se había visto en México una utilización tan multánime y unánime de la calumnia, la invención, la deformación imperial de los hechos. Los estudiantes eran los villanos, los malditos de esa serie de episodios. Su acción era perversa, antinacional, nefanda y pecaminosa. Los editoriales abundaron en el estilo peyorativo de quien sabe que si no tiene la razón, por lo menos posee, y portentosamente, la fuerza. No hubo, del viernes 26 de julio al martes 30, ninguna actitud digna o sensata. Nadie apeló a la legalidad. Ningún periodista quiso enterarse de la existencia de una constitución política que desautorizaba los desmanes, motines y provocaciones de los granaderos y el ejército. Ningún reportero decidió como su deber mostrar las pruebas, por otra parte múltiples, de que no existía conjura alguna, de que los estudiantes no estaban armados, de que contra ellos se había ejercido la ilegalidad, la provocación y la virulencia física. Incapaces de informar críticamente, incapaces siquiera de informar, los periódicos en México, y durante 5 días de viernes a martes no hubo excepciones,
contribuyeron al lujo y la magnificencia de la represión, al mostrar las variedades del silencio, la serie infinita de gamas en que puede distribuirse tipográficamente la corrupción. Pues si vais a aludir a la corrupción de la prensa de entonces, que todavía queda por ahí algo, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, que tenía una cosa como de maestro del pueblo, una cierta fijación, durante el Día de la Libertad de Prensa en 1966, les dijo a los dueños y directores de periódicos, que eran los periodistas que asistían a esas comidas de la libertad de prensa, les dijo: antes de dar una noticia a la publicidad, deben pensar siempre si sirve o no a la verdad, si ayuda a la concordia de los mexicanos o aumenta sus rencores, si tiende a resolver problemas o a agravarlos. Así hablaba Dios. Si contribuye a la necesidad urgente de la paz o a desatar violencia. En resumen, les estaba tirando línea para que supieran lo que esperaba el gobierno de ellos, y por supuesto le aplaudieron, y le aplaudieron mucho. El 23 de junio de 1966, por un descuido, porque esas cosas pasan en todas las redacciones, aparecieron dos fotos en el Diario de México. En una estaba el presidium de una convención de gasolineros y atrás había un enorme telón con el retrato de Gustavo Díaz Ordaz. En la otra foto estaban un grupo de changos que acababan de llegar al zoológico y los pies aparecieron cambiados. Como a Gustavo Díaz Ordaz le molestaba mucho que le recordaran que tenía cara de chango, el periódico Diario de México dejó de recibir publicidad pública, dejó de recibir papel, Pipsa ya no le vendió, y Pipsa era el monopolio de papel periódico, y tuvo que desaparecer ese periódico durante varios años, por lo menos durante el resto del sexenio. La revista política que dirigía Manuel Marcué Pardiñas, su fundador, a lo largo de los años 60 denunció una y otra vez a quien fue secretario de Gobernación con López Mateos y luego presidente, el mismo miserable de Gustavo Díaz Ordaz, y dijo que el trato del gobierno hacia la prensa independiente, como era política, incluía sobornos, coacciones, amenazas, bloqueos económicos, negativas para obtener el papel mediante su pago, no gratis, inquisiciones policíacas, amedrentamiento pertinaz de los colaboradores, escritores, editorialistas y hasta de los trabajadores de talleres. Por ese cúmulo de canalladas, la revista política cerró a fines de 67, aunque su último número circuló con fecha trazada en enero de 1968. Pero no le bastó eso al vengativo Gustavo Díaz Ordaz, sino que al iniciarse el movimiento de 68, creo que fue el mismo 26 de julio, si no me corregirán, Manuel Marcué Pardiñas fue detenido, torturado, vejado, y de ahí el rumor de que fue violado tumultáneamente por los torturadores, y encarcelado durante 3 años por ejercer la libertad de expresión. No es casual que al pasar frente a los periódicos las manifestaciones de 68, frente a Excelsior y el Universal, no me acuerdo si Novedades estaba todavía en Bucareli, estaba Cine Mundial, en fin, había varias publicaciones, los manifestantes gritábamos invariablemente: prensa vendida, prensa vendida. Julio Scherer asumió la dirección de Excelsior el 20 de agosto de 1968, Pepe me corregirá si me equivoco, pero no podía iniciar el cambio de ese periódico tan tradicional y tan reaccionario de inmediato. Creo que fue hasta el sexenio de Luis Echeverría cuando se empezó a ver qué alcance tenía esa nueva dirección encabezada por Julio Scherer. Otra manifestación, o una de las manifestaciones de 68, en lugar de seguir derecho por Madero, que era la ruta habitual, se metió por 5 de mayo al Zócalo. Y al pasar por la esquina de Motolinía, donde está el club de periodistas arriba de esa esquina, enfrente de atrás de la cantina La Ópera, había un balcón en el que estaba un grupo de periodistas amadísimos, muy queridos, muy respetados: Renato Leduc, Edmundo
Cardón, Rosendo Gómez Lorenzo, José Luis Parra, Antonio Caram, y si mal no recuerdo, creo que también estaban Alberto Domingo, Luis Suárez y José Natividad Rosales. Y frente a los manifestantes tenían desplegado una manta ahí en el balcón que decía: no todos somos prensa vendida. La aclaración valía la pena. El Día, que fue un periódico que se portó bastante bien a lo largo del movimiento, los desplegados que no podían publicarse en Excelsior se publicaban en el Día, aunque tenía una circulación mucho menor. Lamentablemente, después del movimiento tuvo que doblar las manos y acabó la época de oro de ese periódico, que fue extraordinario en su momento, en los años 60. La prensa, como les decía, actuó en 68, pues de una manera, yo diría, vergonzosa. Aquí se mencionaba el texto que Gabriel Alarcón, el director del Heraldo, le dirigió al presidente Díaz Ordaz en aquellos días. Decía así, para que vean a qué extremos podía llegar esa actitud rastrera de los dueños de periódicos entonces. Por muchos lados se nos ha criticado nuestra parcialidad y entreguismo, pero le ratifico a usted, al presidente, que hemos sido, somos y seremos Díaz Ordacistas, y agradecidos, leales y sinceros con usted. Sin embargo, mucho le agradeceremos que si usted personalmente cree que nos hemos equivocado, por favor nos lo haga saber. Señor presidente, nos sentimos en un cuarto oscuro y solamente usted nos puede dar la luz que necesitamos y señalarnos el camino a seguir. Indigno absolutamente. Y cualquiera diría que tanta abyección no podía ser superada, pero escuchen lo que dijo el gran escritor Martín Luis Guzmán. Yo soy un lector ferviente de Martín Luis Guzmán, sus novelas son extraordinarias, yo se las recomiendo, pero como periodista fue una perfecta mierda. Era el director de la revista Tiempo, y en el discurso de la libertad de prensa en 1969, en presencia de Díaz Ordaz, por supuesto, dijo: la conducta general de la prensa de México ha venido respondiendo positivamente a las normas y deberes periodísticos codificados por el señor presidente de la República. Más adelante hizo un relato de cómo se comportó la prensa en 68 y otra vez dirigiéndose al presidente le dijo: lo felicitamos a usted, señor, y si efectivamente en algo fallamos a esa hora, lo lamentamos sin la menor reserva. Le pedía perdón al asesino de Tlatelolco. Termino con lo que fueron las cabezas del 3 de octubre de 1968, al día siguiente de la matanza Tlatelolca. Excelsior cabeceó: recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Eso sugiere que los estudiantes huelguistas combatieron contra el ejército, lo cual es una mentira redonda absolutamente. Quienes dispararon sobre el ejército fueron los del batallón Olimpia, para que el ejército creyera que éramos los estudiantes los agresores. Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho, escribió el Día, sin aclarar quiénes fueron los del zafarrancho, quiénes fueron los criminales, nada en absoluto. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México, cabeceó El Sol de México, del que era dueño José García Balseca, uno de los apóstoles de la antilibertad de prensa. Durante varias horas, escuchen eso, durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Eso fue la cabeza de la Universal. No hubo ningún combate. El ejército empezó a disparar contra las ventanas de donde salían los balazos del batallón Olimpia. Entonces parecía que se había armado ahí una guerra. Los que quedamos en medio de todos los fuegos, como una red de silbidos sobre nuestras cabezas, porque los balazos iban en todas direcciones, pero nunca vimos a esos terroristas
balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco fue la cabeza de novedades. Francotiradores, los francotiradores del Batallón Olimpia, pero eso nunca lo dijeron. El Heraldo de México, de triste memoria, me parece que otra vez anda por ahí, puso como cabeza: francotiradores disparan contra el ejército, el general Toledo lesionado. El general Toledo era el general José Hernández Toledo, general universitario, yo creo que obtuvo hasta doctorados, porque él fue el que al frente de militar, de un grupo militar del ejército, invadió la Universidad de Tabasco, luego violó la autonomía de la Universidad de Morelia, el ejército se quedó ocupándolo un buen tiempo, y después él fue el que encabezó al ejército cuando entraron a la ciudad universitaria y cuando participaron en otras actividades contra el movimiento. Esa era la prensa en 1968, y yo creo que es justo que lo recordemos, porque algo, pese a todo, hemos ganado con el esfuerzo de muchos compañeros. Han matado a casi 200 periodistas por ejercer la libertad de expresión en este país, pero aquí estamos dando la pelea, y la podemos dar, y hemos ganado batallas gracias a ustedes, gracias al apoyo social, y ahí seguimos. Gracias. Gracias, maestro Humberto Musacchio. Si no me equivoco, Reveles es el único reportero que estaba activo en el 68 y que hoy sigue activo como tal, como reportero. Digo, hay periodistas que siguen activos en diferentes actividades, periodísticos naturalmente, pero me parece que reporteando solo vemos a José Reveles el día de hoy. Como nadie, creo que muchos de ustedes lo saben, Reveles cubrió la Guerra Sucia desatada en 1969 y documentó ampliamente el proceso represivo que inició entonces, al grado de que pues en el repaso histórico de sus coberturas establece hoy que hay un continuo represivo desde el 68 hasta la silenciosa y desmasificada represión peñanietista que encuentra seguramente en Ayotzinapa su paso a la historia. Yo siempre le he manifestado un profundo respeto a Pepe Reveles, un afecto personal, y pues estoy claro de su papel como periodista todos estos años. Quiero mencionar, no sé si él lo vaya a mencionar también, pero 9 años después del movimiento estudiantil, Reveles llega a la conferencia de prensa, aquella famosa de Díaz Ordaz, nombrado embajador en España por López Portillo, y lo increpa. Ese criminal expresidente se autoafirmaba ahí, orgulloso de lo que había hecho con el movimiento estudiantil del 68, como un salvador del país. Y entonces Reveles le cuestiona: ¿y de qué salvó al país? Yo espero que él nos cuente un poco más en su intervención de ese episodio y pues de lo mucho que seguramente nos va a contar hoy. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar en tan buena compañía y también con un excelente auditorio. Muchas gracias, Arturo. Lo que ha explicado Humberto me da pie a decir cosas que también pasaron en esta relación prensa-gobierno. Bueno, para empezar, eran tan timoratos, tan temerosos los jefes de información, por ejemplo. A mí me enviaron en la noche del 2 de octubre a ver qué pasaba. Ya no había periodistas porque no había celulares en esa época y todo el mundo se regresó a la redacción. Entonces yo sí anduve ahí en la noche, me tocó ver los únicos 14 cadáveres que fueron exhibidos en público, que estaban en una morgue aquí en Reforma, en la tercera delegación. Y justamente mi jefe de información, Héctor Dávalos, me dijo: ve a Tlatelolco a ver qué está pasando ahora. Dicen que todavía hay disparos y no me reportes un solo muerto que no hayas tocado con tus manos. Así.
Obviamente no toqué a todos, ¿verdad? Pero sí, sí vi ahí a los 14 cuerpos de jóvenes, de mujeres embarazadas, de la EDECAN, de los Juegos Olímpicos Regina, y los chavos con los cráneos destrozados por balas expansivas. O sea, totalmente la piel sobre el hueco que dejó el hueso, ¿no? En el 68, ahorita que mencionaba Humberto la forma tan arrastrada de comportarse del coronel José García Balseca del Sol de México, el tipo lo pagó con los años, porque la cabeza del Sol de México, además de lo que leyó Humberto, decía: responden con violencia al cordial llamado del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo. O sea, eso decía el 3 de octubre. Este coronel que dirigía este periódico era de los beneficiarios de PIPSA, del monopolio de la productora importadora de papel, que era la que decía: te doy papel, luego te lo doy. Es más, te lo fío, porque cuando le quitan el Sol de México a García Balseca, se lo quitan por la deuda de PIPSA. O sea, debía más de 300 millones de pesos de aquella época que nunca pagó. Como algunos periódicos tampoco pagaban el seguro social, porque era un beneficio que les daba el gobierno, para tenerlos cerquita, bien maiciados, como dicen ahora. Entonces, el Sol de México, o la cadena de los soles, o Organización Editorial Mexicana, fue intervenida por el gobierno, y el que fue secretario de Gobernación de Echeverría, Mario Moya Palencia, fue su director. Bueno, y a García Balseca lo echaron fuera, le quitaron el periódico porque debía dinero y se lo quedó el grupo Echeverría. Decía yo, como ejemplos de lo que pasaba entonces, había muchas mentiras fabricadas que los periódicos hacían eco de la versión oficial antes de decir la verdad. Por ejemplo, el día de, ustedes recordaron, el 27 de agosto, me parece fue la marcha del 27 de agosto, se quedaron jóvenes que querían hacer un paro hasta el informe, hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre. Y resulta que apareció, como por arte de magia, una bandera de huelga en vez de la bandera nacional aquí en el Zócalo de la Sabandera. Nada más que les voy a contar una anécdota que es muy simpática. Luis Echeverría, secretario de Gobernación, le habló al director de la prensa, que era entonces Mario Santaella, y le dijo: oye Mario, ¿ya viste que pusieron una bandera de huelga en el asta bandera del Zócalo? Ahora lo checo. Y le llama a su reportero era Mauro Jiménez Lascano, que estaba reporteando aquí en el Zócalo, y al siguiente sexenio iba a ser jefe de prensa de Echeverría. Bueno, Mauro le dijo: no señor, estoy viendo el asta bandera y ahí está la bandera mexicana, no hay ninguna bandera de huelga. O sea, Echeverría se equivocó de hora. Le dijo, le anunció a Santaella algo que todavía no hacía el gobierno, que fue poner la bandera y falsamente acusar a los estudiantes de haberla colocado. Hay otra anécdota de Echeverría también, llamándole a Julio Scherer, muy reciente, como dijo Humberto, muy reciente director de Excelsior entonces, para decirle en plena balacera de Tlatelolco: la mayor parte de los muertos son soldados. Obviamente querían manipular al extremo a los periódicos, ¿no? Hubo otros rumores, algunos se publicaron, otros se dejaban, simplemente deslizar en columnas políticas, o del boca en boca de las propias autoridades. El mero 2 de octubre le hicieron creer a los soldados que los jóvenes estaban por tomar la Cancillería. Puesto que no podían tomar Palacio Nacional, iban a tomar la Cancillería. Y por tanto, las tropas también se colocaron cubriendo la Cancillería. Fue tan premeditado el 2 de octubre, no queda ninguna duda ahora,
que Luis Echeverría, secretario de Gobernación, contrató al cineasta Servando González para que filmara todo lo que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco desde el piso 19 de la Cancillería. Y Servando se llevó a Bilbatúa, se llevó a Alex Phillips, se llevó a otros cineastas famosos en la época y utilizó 8 cámaras nuevecitas que el gobierno había recién comprado para las Olimpiadas. O sea, las cámaras que debieron haber filmado los atletas a partir del 12 de octubre estaban filmando la masacre el 2 de octubre. Por órdenes del secretario de Gobernación, las instalaron, empezaron a funcionar desde la mañana del 2 de octubre y filmaron hasta la madrugada del 3. Esos famosos rollos, que son bastantes miles de pies, porque eran rollos de película, no aparecen. Justamente los debe tener quien los mandó filmar. Todavía hay en su casita en San Jerónimo. Echeverría que anda ya sobre los 90 y tantos años y todavía está ahí en San Jerónimo. Tan no fue una cosa improvisada que Echeverría y Luis Gutiérrez Oropeza, su tocayo, tuvieron el tiempo de tomar departamentos de Tlatelolco, las llaves, tenerlas 2 o 3 días antes y meter francotiradores que no eran sino militares vestidos de civil, además del batallón Olimpia, que son los primeros que dispararon en contra del ejército. El ejército no estaba avisado que iba a ser atacado, pero no por los estudiantes, sino por francotiradores que puso el ejército. Uno de esos departamentos era de la señora María Esther Zuno de Echeverría, de una hermana de María Esther Zuno. Todo estuvo tan premeditado que un día antes se desocuparon celdas numerosas, pabellones enteros, tanto en Lecumberri como en Santa Marta, Catitla, porque sabían que iban a llegar miles de detenidos, como ocurrió. O sea, nada fue casual, ni siquiera el daño irremediable que sufrió la puerta aquí de la preparatoria de San Ildefonso, que el gobierno empezó a decir que se hizo con un ariete mecánico, o sea, con un palo, y fue un bazucazo, ¿no? Entonces, todas estas mentiras que difundió el gobierno, además hicieron lo que hicieron 3 años después los halcones. Los halcones se dedicaron a asaltar correos y bancos para culpar a los estudiantes. Aquí hay confesión ya de los militares de que ellos también, a cargo de Luis Gutiérrez Oropeza, cometían todo tipo de vandalismos en la ciudad en los días de julio y agosto-septiembre, para culpar al movimiento estudiantil. O sea, fue toda una operación de masacre, se puede decir, el libro de Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, una operación masacre. Y la prensa lo que hacía era simplemente estar del lado de la autoridad. Bien decía Humberto Musacchio que El Día era un periódico que publicaba la información correcta sobre el movimiento estudiantil, y ahí publicaban desplegados, llegaban con los botes llenos de monedas del boteo y pagaban los desplegados. Pero el día 3 de octubre se quedó bien callado, o sea, no dijo nada, y a pesar de que su periodista Rodolfo Rojas Sea recibió un balazo en la nalga, igual que Oriana Falacci, ¿sí? la periodista italiana, y no pasó nada en el periódico El Día. Ya no me quiero extender, lo único que sí quiero hacer la referencia a lo que dijo Arturo. En efecto, yo estuve en la conferencia de prensa en donde Gustavo Díaz Ordaz, habiendo sido nombrado embajador, qué horror, qué ofensa de López Portillo a España, ¿no? Le mandó a Díaz Ordaz, y dio una conferencia de prensa ahí en la Cancillería, y primero regañó a Rafael López Jiménez, mejor conocido como Chico Pancho, en donde le dijo: yo salvé al país, y si no, muchachito, usted no estaría aquí preguntando. O sea, casi
diciéndole, está usted vivo de pura casualidad. Y entonces fue cuando yo le grité de que salvó al país, ¿no? Y me dice del caos, de la anarquía, de la subversión, de que se acabaran nuestras libertades. Lo que pasa es que usted muy chavito, por eso no se acuerda, pero obviamente no se le podía contestar porque era tan autoritario como cuando fue presidente y no soltaba el micrófono. O sea, si ustedes llegan a escuchar ese sonido que está registrado en la fonoteca, no van a oír la voz de los periodistas, porque el micrófono lo tenía Gustavo Díaz Ordaz. Es una muestra física, emblemática de lo autoritario vertical que era. Además con un miedo cerval al comunismo en la época, que además se lo alimentó con más razón Luis Echeverría Álvarez, que le estuvo metiendo más miedo, como diciendo van a tomar Palacio y ese tipo de cosas. Son las cosas que podemos aquí recordar de esa mala relación entre una opinión pública que no recibió la verdad jamás, ¿no? Con el tiempo a cuentagotas la está recibiendo, y creo que así son las verdades históricas, como la de Ayotzinapa también. Tenemos más de 4 años con una mentira histórica que no se logra desentrañar. Muchas gracias. Creo que estaba claro que en esta anécdota el tipejo del Díaz Ordaz asumía que había salvado al país de la dictadura cuando la dictadura era él, ¿no? Cuando ese régimen era una dictadura sexenal. Y creo que el reclamo de la generación del 68 por las libertades democráticas llevaba implícito el reclamo de libertad de expresión, de que hubiera libertad de expresión y, curiosamente, de transparencia. Y digo implícito porque en ese reclamo de prensa vendida pues estaba la exigencia de un periodismo libre que informara con la verdad, y en el reclamo, en la petición de un diálogo público iba pues implícita la exigencia de una transparencia en el quehacer público que no existía. Por eso pedían un diálogo público. Y naturalmente esta condición de autoritarismo que exigía el derecho a mandar y obediencia incondicional posibilitó, por otra parte, o más bien obligó, por otra parte, a que los hechos y las situaciones y muchas cosas que ocurrían encontraran otras formas de expresarse, como suele ocurrir en los regímenes autoritarios. En algunas ocasiones fue la música de Judith Reyes que suplía, o de otros cantautores que hacían una crónica de los hechos y sustituían la ausencia del trabajo periodístico. En otras era la gráfica, que a través de muchos anónimos seguramente pues expresaba las realidades en caricaturas, y naturalmente pues a través de las letras. Hoy está también con nosotros Juan García Colín. Él pues es sobreviviente del 68 y justamente escribió una novela histórica, México 68, el pasado no se ha ido. Un breve comentario. Yo me permití pedir que estuviera Juan acá. Él fue alumno del diplomado de nosotros, en donde Humberto es maestro también, de la UAM Coajimalpa. Él, su profesión no es periodista, pero era un ciudadano que vivió en el 68 desde el barrio de Santa Julia. Es lo que cuenta en este libro, no es una elucubración, ¿cómo se puede decir?, intelectual de archivo, no, es la vivencia de los muchachos de un barrio cercano a Tlatelolco en los días de hace 50 años. Entonces, Juan, es de profesión contador público, tomó nuestro diplomado, tomó un curso de escritura y escribió un libro sobre el 68. Buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con Humberto, con José, con Arturo, compartiendo este espacio, y gracias a ustedes por permitirme también estar con ustedes. Gracias.
Yo en esa época era estudiante y yo no era periodista, pero ¿qué fue lo que vivimos nosotros en ese movimiento? Que para mí fue maravilloso, increíble, cambió mi vida, les puedo decir, porque hubo muchos cambios, pero muy positivos, no nada más para el estudiantado, sino hasta para la sociedad. Porque si algo tuvo el movimiento fue unir no nada más a los estudiantes de varias universidades, sino que también con la petición de Únete Pueblo, la gente, la población se unió al movimiento en un mismo objetivo, que eso fue un temor enorme para el gobierno. Cuando toda la sociedad se integra en un solo objetivo, tiembla el gobierno. ¿Y cómo nos tienen a nosotros? Divididos, separados. Entonces por eso es que no pasa nada aquí en México, porque nosotros trabajamos de manera aislada. Dicen, mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Entonces, algo de lo maravilloso del movimiento fue que andábamos sobre un mismo objetivo. Bien, pues yo ahora quiero comentar, eso fue uno de los grandes logros del movimiento. Otro de los grandes logros, la creatividad que tuvimos la juventud de aquel entonces, como la que tienen hoy los jóvenes, son muy creativos, tienen mucha imaginación, entonces tienen otras herramientas hoy. Pero nosotros, ¿cómo podíamos contrarrestar la ofensiva del gobierno a través de los medios de comunicación? Ya lo acaban de decir Humberto, lo dijo lo dice Mario. Oye, la prensa era vendida, estaba a las órdenes del gobierno a través de PIPSA, que era productora e importadora de papel Sociedad Anónima, la que manejaba el monopolio del papel. Entonces, como había mucha creatividad en los jóvenes de aquella época, ¿cómo fue que se empezó a contrarrestar esta ofensiva gubernamental desde los primeros días del movimiento? Que empezó el 22 de julio, luego empezó el 23, luego el 26. Desde entonces, agitadores, comunistas, no quieren la Olimpiada, están en contra del desarrollo del país, responden a intereses oscuros. Todo eso lo van a encontrar en los periódicos de esa época. Y todos los medios de comunicación estaban en contra del movimiento. Pero como les digo, había mucha creatividad en la juventud de entonces. ¿Y qué fue lo que se hizo? Fue una experiencia maravillosa, porque se crearon muchas organizaciones, muchas comisiones para contrarrestar eso. Una de ellas fue la de una comisión para crear manifiestos, volantes. En esos volantes expresábamos cuáles eran las demandas del movimiento, expresábamos cuáles eran las respuestas del movimiento que hacía la autoridad hacia las peticiones. Hubo creatividad. Entonces, una de ellas era, vamos a volantear. Se imprimían los volantes y se repartían en las manifestaciones. Era uno de ellos, es un medio nada más. Se entregaban en las manifestaciones para que la gente, el pueblo, conociera las demandas, pero no nada más las demandas, la respuesta que teníamos del gobierno. ¿Qué más se hacía para contrarrestar lo de la prensa vendida? Se hacían carteles que se llevaban en las manifestaciones, con leyendas, con figuras, con caricaturas. ¿Qué más hacíamos para contrarrestar esa prensa vendida? Se pintaban los tranvías eléctricos que pasaban por la ciudad, los trolebuses, los camiones, se pintaban con las demandas del movimiento. ¿Qué más hacíamos? Oye, hay una canción de moda, le cambiábamos la letra y entonces manifestábamos lo que nos estaba sucediendo. Esas son unas de las creatividades que teníamos. Era una de las formas de contrarrestar los calificativos del gobierno, las bardas, todo lo que podíamos era difundir y contrarrestar la violencia que ejercía el gobierno para con el movimiento. Había comisiones para ir a informar a los mercados, las famosas brigadas. Ahí
había la comunicación con el pueblo, cara a cara. Era otro de los medios para contrarrestar. Y en esos mítines que hacíamos relámpago, se entregaban esos volantes informativos para que la gente estuviera. Nos acogían de verdad de maravilla, de maravilla. ¿Qué más hacíamos? Algo que era muy importante, que también logramos para contrarrestar, era que hacíamos periódicos mural. ¿Y cómo los organizábamos? ¿Cómo los elaborábamos? ¿Qué hacíamos? Comprábamos los periódicos, exactamente, que se publicaban, hacíamos recortes de las figuras, de las fotografías, de las declaraciones, y en unas cartulinas de 1.20 por 80 pegábamos esas fotografías, esas declaraciones, pero también nosotros escribíamos. Y esos periódicos murales que teníamos entonces, los llevábamos y los colocábamos en lugares públicos. Llámese Chapultepec, en el mismo aquí Zócalo, en el Palacio, en la manifestación del 27 de agosto, en la noche, que fue cuando se quedó y retiraron a los manifestantes el día 28, ¿sí? Salió el ejército de aquí, de Palacio. Aquí pegamos murales, en las iglesias, en los cines. Era la forma de cómo nosotros podíamos contrarrestar esa violencia que ejercía el gobierno hacia el movimiento estudiantil. Por eso les digo que el movimiento fue una experiencia formidable. Ah, caray. El gobierno. El espíritu de Díaz Ordaz. Tocaron aquí Palacio y dijeron, ahí vamos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, fue la manera en que nosotros como estudiantes, como jóvenes, tuvimos el contacto con la gente, con el pueblo. Así fue como nosotros imaginamos contrarrestar y logramos contrarrestar toda la ofensiva del gobierno. Esa fue la experiencia que yo les puedo en este momento manejar de lo que fue la prensa en ese entonces. Muchas gracias, les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias a don Juan García Colín. Y no sé, no veo a Ezra o a Marina, pero creo que ya está el siguiente expositor. Quizás ya no nos queda mucho tiempo para... o ya no nos queda tiempo. Nada, ya está Juan. Ya está Juan Villoro. Pero bueno, les agradecemos mucho su atención y a la brigada por la invitación. Buenas tardes.